Buen día, mi nombre es Mirta Lagarza y a nombre del Comité Organizador de Expopime 2022 le doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula La importancia del interiorismo corporativo para las empresas, salud mental y productividad, y estará a cargo de Mari González M., a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les comentaré un poco. Es arquitecta con mención honorífica por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, apasionada y especializada en el diseño de interiores por la Universidad Iberoamericana, fundadora y propietaria de su despacho de diseño de interiores, Interiorismo MG, desde hace más de 20 años. Fue seleccionada como una de las 100 mujeres empresarias a nivel nacional por el Golden Check y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey para el Diplomado de Negocios y Coach Empresarial 10,000 mujeres en el 2013. Es socia y cofundadora de la Asociación Civil de 10,000 Mujeres por México. Por 2 años consecutivos participó como meeting en el programa de mentoría de Vital Voice. Convocó a 3 profesionales en diversas áreas para asesorarlos a varios empresarios y empresarias de manera gratuita a analizar el cambio de los mercados derivados de la pandemia y poder redireccionar sus empresas. Ha participado en el INC Monterrey, es el festival de emprendimiento más grande de América Latina, como mentor y conferencista desde sus inicios en el 2013, conferencista en Expopime, CAINTRA Nuevo León 2020 y 2021, participante como mentor por 2 años en Mentoring World del Vita Voice en Monterrey. Recibió el doctorado honoris causa por su trayectoria profesional y liderazgo en noviembre del 2021, de parte del claustro doctor honoris causa. En años recientes, sus proyectos de interiorismo los ha basado en neurociencia, cómo reacciona el cerebro a los estímulos de sus entornos, los cuales han sido muy elogiados. Entre sus proyectos más recientes se encuentra el Hotel Omni Cancún, Cafetería Deli, Kid Club, áreas recreativas y más. Hotel Marriott, y que participó en lo que es el concurso de remodelación. Bienvenida y muchas gracias, Mari. ¿Ya? Muchas gracias, ojalá. Gracias, ¿sí me escuchan? Bueno, ok, trataré de hablar así fuerte para que todos me entiendan. Primero quiero darles las gracias que estén aquí porque hay más conferencias y bueno, ustedes escogieron estar aquí. Muchas gracias. Gracias por presentarme, como ya vimos, ahora no jalo. Déjenme nada más checar esto. Ahí está. Ya, ahora sí. Esta plática la abordaremos desde las dimensiones del ser humano y cómo los voy a ir llevando hasta ver por qué es importante el interiorismo corporativo. Les tengo una sorpresa más al rato. Y cómo este interiorismo influye tanto en nuestra salud mental con la productividad y nos ayuda en todo, que realmente nadie se da cuenta, es un factor que no toman en cuenta. Entonces vamos a ver dimensiones del ser humano, equilibrio, factores de temor y riesgo por el COVID, qué han hecho las empresas, la salud mental, aspectos básicos para promover la salud mental, invertir en salud mental, dónde quedó el espacio, cómo nos influye, cómo mejorar los espacios, razones para contratar un interiorismo corporativo, por qué interiorismo corporativo, productividad, ¿ok? Me pueden interrumpir en cualquier momento, el celular sí les pido que lo pongan en vibrar, porque la verdad ahorita ya es mucho ruido el que tenemos. Entonces, bueno, vemos las dimensiones del ser humano en cuanto a bienestar. Entonces nos los marcan como cuerpo, mente y espíritu normalmente. Pero viene la conectividad con la gente, los lugares de naturaleza, el cuidado del planeta. Y eso es como a nosotros nos han enseñado, o sea, el ser humano con todas sus dimensiones. Pero yo siempre digo que ahí falta un factor, pero bueno. Buscamos siempre el equilibrio, tanto en trabajo,
como en lo personal. Y siempre buscamos ese equilibrio. La misma naturaleza también busca el equilibrio. Cuando viene un huracán y tumba árboles y tumba todo lo que no es de la región, sobrevive lo que es de la región. Entonces se va buscando ese equilibrio. El mundo, yo creo que también con la pandemia quiso buscar un equilibrio, o sea, fue, espérate tantito que yo tengo que organizar y ordenar todo lo del planeta. ¿Por qué salud mental? Siempre ha habido estrés laboral, siempre. Pero ahora, a raíz de la pandemia, se dieron cuenta que hay más problemas en las personas debido al COVID. Estos últimos 2 años sí fue que nos afectó bastante. Una amiga dice, es que nos volvimos más chisqueados. Pues sí, o sea, nos afectó demasiado. ¿Pero por qué nos afectó? Porque teníamos miedo a contagiarnos o morir de la enfermedad. No sabíamos qué iba a pasar, no había vacunas. Seguramente a todos o casi todos se nos murió alguien conocido, algún familiar, y todo eso pues nos daba miedo, ¿no? Se perdió un ser querido, se incrementó la carga de trabajo, y luego cómo era necesario conectarse con otras personas en diferentes horas, y todo eso era como volverse la locura, la línea entre lo personal y el trabajo, la casa, los niños que no iban al colegio, o sea, todo eso nos fue afectando. La casa no teníamos los espacios adecuados para hacer las oficinas y estar ahí tanto tiempo. Entonces, vemos de que qué fue lo que hicieron las empresas para poder contrarrestar un poco el efecto de la pandemia. Pues lo que hicieron fue adaptar todas sus operaciones al home office para no perder ese hilo que las empresas llevaban y demostrar que la flexibilidad que tanto miedo le tenían las empresas empezó a dar resultados. O sea, sí había mucha productividad. La gente nos volvimos como más enfocados, pues no había la hora del cafecito y el pararte y platicar con el otro, todo eso quedó en el olvido. Entonces sí hubo esa manera en cómo se fueron adaptando, pero había una preocupación y obviamente era la salud mental. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado general de bienestar que comprende instancias físicas, mentales y sociales, lo que vimos, o sea, lo que es el bienestar en general, pero sí se veía muy afectado. Entonces, vamos a ver los aspectos básicos para promover la salud mental en las organizaciones. Aquí están numeradas, pero las voy a ir explicando una por una. Lo que fueron haciendo fue ir involucrando el liderazgo de cada uno, los compromisos, o sea, fueron reorganizando para que ahora todo fuera virtual. Y eso, pues, como les podía ir muy bien, no les podía ir bien, o sea, ni ellos mismos sabían qué iba a pasar. Había que ver qué necesidades habían surgido en la fuerza laboral. Llegó también lo híbrido, sabes que unos días vienen unos, otros días vienen otros, pero seguía todo ese psicosis, miedo, todo eso de la pandemia. Las grandes empresas empezaron a hacer políticas corporativas anticontingencia, o sea, nos pasó esto, bueno, si vuelve a pasar esto, se va a hacer esto, esto y esto, y empezaron ellos a, pues ahora sí que a moverse para que no volviera a pasar todo esto. La concientización de la salud mental, todavía no llegamos a la parte de interiorismo porque quiero que me entiendan cómo nos ha afectado todo eso y cómo muchas empresas sí estuvieron al pendiente, pero a muchas se les ha pasado la parte del interior, la parte del espacio.
Y se está haciendo un programa preventivo de habilidades blandas, los equipos, la conciencia de uno mismo, la comunicación, la empatía, la asertividad y la personalidad. O sea, ¿qué hizo la pandemia? Que volteáramos, ¿sabes qué? Voy a voltear a verme a mí mismo. ¿Cuáles son mis habilidades que realmente tengo para poder salir adelante ante todo eso? A una gente les afectó de alguna manera y a otra gente les afectó de otra. Entonces, se volvió todo un caos, como nos dimos cuenta y como lo vivimos. La resiliencia, esa es bien importante. ¿Qué pasa con la resiliencia? La resiliencia es, bueno, todo es la adaptación a los cambios, el aguantar los problemas, el ver las situaciones que teníamos, etcétera. Se dieron cuenta que hay que voltear a ver la resiliencia que tenemos las personas ante los problemas, cómo solucionarlos, cómo recurrir a nuestras gentes que nos rodean para apoyarnos ellos, y nos dimos cuenta que no estamos solos, en realidad estamos siempre rodeados de gente que en cierto momento nos podemos apoyar. Subieron toda la información a la nube porque ese era otro miedo, que se fuera a perder la información que las empresas habían generado o que el trabajador o el empleado desde su casa no tuviera acceso y perdiera alguna información y se pudiera perder la productividad. Empezaron a invertir en salud emocional y mental, pero para mí falta un factor en esta ecuación, que es los espacios, el entorno laboral, porque muchas empresas se han dedicado a integrar los equipos, a capacitarlos, pero no toman en cuenta en realidad que el 90% del tiempo nosotros nos lo pasamos en lugares cerrados. Y eso nos afecta. Y nos afecta de diferentes maneras. Empezaron haciendo plataformas, aplicaciones, todo lo que digitalmente hiciera sentir seguro a la persona en el momento de trabajar. Pero ¿dónde quedó el espacio? Cualquier espacio en donde quiera que estemos nos influye. Yo no sé si les ha tocado a ustedes, pero hay un restaurante de mariscos que conozco, no digo nombres, riquísima la comida, pero el espacio oscuro, todas las paredes retacadas de que el pescado y que la concha y que todo eso a mí me incomoda. O sea, y hay yo creo que espacios que a lo mejor ustedes, porque no están en esto, no están conscientes porque a veces no se sienten como muy cómodos en ciertos espacios. O hay espacios al revés que estás tan cómodo que no quieres irte. Entonces, obviamente que toda esa cosa de lo que hay, de donde estamos, de todo eso, pues sí nos influye. Permíteme, yo creo que tú como especialista dices, los espacios, eso. Nosotros decimos las vibras, pero es eso, ¿no? Sí, es cierto. Dices, te sientes encerrada, te sientes sofocada, las mesas demasiado cerca. En cambio hay espacios que hasta te sientes como en tu casa o más a gusto y hasta consumes más, ¿no? Sí. Sí, ahora, esto que les estoy diciendo mucho es aplicable no nomás solamente a lo corporativo, sino también a hoteles, a restaurantes. Gracias por la observación y lo podemos ir relacionando. Bueno, lo que les decía, que el 90% del tiempo nos lo pasamos en espacios cerrados. Esta es una información de la encuesta nacional de patrones de actividad humana, de patrones de actividad humana de Estados Unidos. ¿Cómo influye el espacio? Ahí va. Crea, por ejemplo, hacer un buen diseño, estar en un buen lugar, crea impactos perdurables reconociendo la cultura de la organización. En el momento en que nosotros diseñamos, tenemos que ver
no nomás la parte de lógica, de cómo, de distribución, de cómo van a ir, sino todo el entorno en general, porque no nomás se trata de, le vendemos los muebles y se acabó, no, van distribuidos de acuerdo a las necesidades, pero a las necesidades también de cada persona, de cada área. Cuando tú estás contenta y feliz en un espacio, generas pertenencia. Te sientes orgulloso de trabajar en tal o cual lugar, de estar en un restaurante, de un hotel. Estás tan a gusto, entonces crea un sentido de pertenencia. Arropa a los que utilizan el espacio. También los hace sentir cómodos, cómo se interconectan las áreas, me puedo mover de aquí para allá, etcétera. Crea experiencias, porque también un buen espacio te hace crear experiencias. ¿Cómo podemos mejorar los espacios para lograr una menor afectación a la salud mental y lograr una productividad? Bueno, en los espacios corporativos en especial, tenemos que tomar en cuenta cómo se interconectan unos con otros, cómo también se deben de enfocar en su trabajo, dónde tienen las áreas de esparcimiento, dónde se relajan, dónde se inspiran, porque también tenemos que poner lugares de inspiración donde las personas se sientan a gusto. Entonces, tenemos que hacer que todo lo que es creatividad, ingenio, comunicación, innovación, emprendimiento, talento, sostenibilidad, todo eso, aparte son conceptos que tenemos que tomar en cuenta a la hora que nosotros estamos diseñando un espacio. Algunas cosas que nos ayudan son ventilación e iluminación natural de ser posible. Y si no, tenemos que inventar como trucos para poder traer todo eso a los espacios que estamos usando. Les voy a platicar un caso. A nosotros nos contrataron para diseñar el showroom de bodas del Hotel Omni Cancún, que ahora va a ser el Grand Hyatt, Wyndham Grand. Entonces, nosotros utilizamos neurociencias para diseñar ese espacio. Primero analizamos todo lo que había alrededor de la competencia, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer algo muy diferente. Como la novia o el novio, los novios llegan con el sentimiento a flor de piel, dijimos, bueno, vamos a aprovecharlo. Y lo que hicimos fue recrear en una pared, con una foto del mar y un círculo así, con una mesa, 2 sillas, lo que ellos iban a vivir en el momento de que se casaran. Pero utilizamos las neurociencias con la iluminación. Aquí mi amiga, que nos va ahorita a hablar de ella, es la experta en Feng Shui, pusimos también unas cortinas como de cristal cortado, de los candiles, pero en cortinas. Y eso pues hace que la energía se distribuya. El caso fue que esta sala, la gente porque tenía puertas de vidrio, pedía que la abrieran para tomarse fotos en ese lugar. O sea, ¿qué pasaba? Que despertaba sentimientos, despertaba pertenencia al lugar. Ay, ábrenos por favor, porque queremos, niños, adultos, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos contrataron para hacer el Bridal Suite, ya lo entregamos, ya no empiezan a hacerlo. Seguimos. Hay que buscar la versatilidad en los espacios. Todo esto es aplicando neurociencias. No debemos de tener cosas cuadradas, tenemos que tener cosas que no estén puntiagudas, que se relacionen con lo que nosotros vemos en la naturaleza. Entonces, eso nos ayuda a que la creatividad, o a que fluya la creatividad y que la vida dentro de las oficinas sea menos repetitiva.
El 75% de la gente que trabaja no está contenta en sus trabajos, o sea, trabajan por sobrevivir. Tenemos otros complementos que tenemos que también tomar en cuenta, que son la acústica, porque pues, por ejemplo aquí, que está muy molesto, los materiales, cómo se distribuye el mobiliario y la relación con la naturaleza. Entonces, antes nos decían, no metas plantas, que porque el oxígeno. Bueno, ahora es muy importante que tengamos la parte verde, la parte que nos relaja. Las áreas verdes son las de esparcimiento, nos mejoran la calidad del espacio, nos ayudan a incrementar la creatividad, lo que les decía ahorita, y influye en el estado de ánimo y en la salud de los usuarios. Es importante siempre tener en cuenta, obviamente, a la persona integral, a ver su integridad, pero acoplada a los espacios para que esos mismos le beneficien y puedan a su vez sentirse más realizados, más, o sea, que ellos se sientan más productivos. Ahora, ¿por qué contratar un interiorismo corporativo? Porque pues antes no se usaba, antes batallábamos mucho, yo que tengo muchos años en esto. Entonces, vamos a ver por qué. Nosotros estamos utilizando, como les comentaba, las neurociencias, que es cómo interactúa el cerebro. El cerebro responde ante los estímulos que tenemos al exterior. Entonces, la utilización de las neurociencias nos ayuda a aumentar la productividad y la salud mental. Nosotros como interioristas somos la parte que interpretamos entre el dueño, por ejemplo, de la empresa, aunque él es nuestro cliente y nos paga, pero realmente nuestros clientes son los usuarios. En el caso de corporativos, porque habrá tiendas, por ejemplo, que tienen que reflejar también todo lo que quieren vender. ¿Por qué interiorismo corporativo? Porque el diseño, las neurociencias y la innovación, o sea, hay que ver la acústica, que no interfiera. Hay que ver los colores, qué colores son los que maneja la empresa. Hay que ver bien el diseño, qué tipo de muebles, cuáles, en qué acomodo, etcétera. Todo eso es lo que buscamos en un interiorismo para un mejor desempeño y tengan una mayor productividad y mayor ganancia las empresas. Pero tenemos que buscar a ver el ser humano. Les decía, por ejemplo, que el punto de ventas, el interiorismo es como un punto de venta, donde nosotros tenemos que los objetivos, los valores que tiene la empresa, nosotros plasmarlos en el diseño. Lo tenemos que interpretar para poderlo plasmar y que a la hora de la hora haya una congruencia en general para poder decir que quede los valores, la misión, los objetivos, todo eso que quede a la vista. Cuando ustedes llegan a un hotel, por ejemplo, o llegan a un corporativo, pues es muy importante la recepción, porque desde ahí se dan cuenta de la empresa a la que están yendo, o al hotel al que están yendo. Desde allí parte, o sea, esa es nuestra primera impresión y eso es lo que de ahí va a surgir y va a ser lo que sentimos nosotros. Les comento, nosotros como interioristas somos como un comunicador. Nosotros tenemos que comunicar y que satisfacer las necesidades del cliente. O sea, nos contratan, pero tenemos que saber también cómo está el mercado, qué es lo que se requiere. Acabo de leer de una persona en LinkedIn que dijo, ahora sí no quiero que me muevan de mi casa, ya adapté el espacio a mi gusto, como con 1000 pantallas y todo lo que él necesitaba. Entonces,
En las grandes empresas, pues a veces ni te toman en cuenta, y es bien importante tomar en cuenta, claro, no la vas a satisfacer al 100%, pero sí en general. Tenemos que ver también por la persona, por la integridad, por el espacio, porque no les afecte, etcétera. La ventaja competitiva es muy importante que cada empresa o cada negocio, nosotros resaltemos cuál es su ventaja competitiva. En el negocio, la empresa, lo que sea, el cliente manda, pero no siempre es el cliente que nos paga, sino los usuarios. Aquí es como empezamos a interactuar y cómo empezamos a ver todo lo del... Lo que les comentaba, los corporativos siempre deben de estar alineados a la marca, a los valores, la filosofía de la empresa. La relación del diseño de los espacios está directamente con la salud, el bienestar y la productividad, que es lo que les he venido diciendo, de que todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y sabemos que la productividad es la relación entre producción y recursos. Entonces, esa parte de aprovechar mejor los recursos mientras la gente se sienta muy productiva, a gusto, nos ayuda a la gente y al cliente y al usuario, o sea, a la gente que venga. Necesitamos también poner mucho énfasis en los espacios dinámicos, que no sean tan cansados, en la iluminación. Y todos están alineados, bueno, colores, los jardines interiores, la parte donde se relaja el ojo, donde te relajas como persona, todos siempre alineados. Bueno, antes de terminar, quiero presentarles a una muy amiga mía, que es Laura Consuelo García, es arquitecta también, y ella se ha especializado en Feng Shui. Entonces yo le pido un aplauso para Laura. Quiero que les hablen un poquito, Laura, de cómo se aplica el Feng Shui en los espacios corporativos. Sí. No sé si hay algún micrófono. ¿Algún micrófono? No, aquí hay. No. Vamos a ¿Puedes con el tuyo? Sí. Ahorita lo van a poner. De la bocina. ¿Se escucha? Ahora sí, Sí. ya. Ok. Mari, muchísimas gracias. Ay, no, La verdad que me siento bien honrada de que me esté participando, de estar aquí también con ustedes y con este público tan lindo, tan amable y tan interesado sobre todo en estos temas. Fíjense que lo que yo hago es el Feng Shui o Feng Shui. Yo también soy arquitecto y vamos muy de la mano lo que hacemos, porque buscamos que el espacio nutra a las personas. Entonces, que se sientan a gusto, que se desarrollen mejor y que sea como un trampolín para que logren todos sus sueños. Ahorita que estabas platicando precisamente de los espacios que no tuvieran nada puntiagudo, pues acá tienen un nombre diferente, como flechas agresivas, donde la gente se siente incómoda. No sé si alguna vez les habrá pasado que llegan a una reunión, a un restaurante, llegan un poquito tarde y les tocó estar sentados en la esquina de la mesa. Y nos sentimos, aunque no roce el pico con nuestro cuerpo, sentimos como si nos estuviera rozando o agrediendo. Es como una flecha energética que nos llega. Pues imagínense que esas flechas existen en todos los espacios. Por eso ya les decía que hacer todo con bordes redondeados en medida que se pueda. Por ejemplo, un piquito como este, ¿a dónde va a dar? Gracias a Dios no hay nadie ahí sentado. Pero la persona se empieza a sentir incómoda en los espacios. Entonces, en el Feng Shui no nada más estudiamos, obvio, los colores, la iluminación, la circulación de la energía, que no haya amontonamiento de muebles, porque si no la energía se estanca. Casa, oficina, negocio, donde ustedes quieran estar, se van a estancar sus procesos de vida. Entonces, si es una oficina, ojo, se puede estancar la cobranza, la llegada de contratos, las oportunidades. Y si es una residencia o un hogar, se pueden estancar las relaciones entre los miembros de ese hogar, como que todo eso se mueve muy aburridote, o a lo mejor hasta la salud.
que es un poco más delicado todavía. Entonces debemos de buscar, obvio, buena ventilación, buena iluminación, pero si se fijan, mi enfoque es un poquito de otro lugar, pero venimos a la misma conclusión, porque el Feng Shui viene de China. Lo que pasa es que allá, cuando llegó el comunismo, se prohibió todo tipo de filosofía, y gracias a Dios el mundo por eso conoció el Feng Shui, porque era un secreto nada más para los emperadores, para que ellos estuvieran en una mejor circunstancia y pudieran gobernar mejor. Recuerden, el conocimiento es poder. Los chinos dicen que nosotros tenemos 3 tipos de suerte. Una que es la suerte del cielo o el destino, que es el lugar donde naciste, tus padres, tu color de piel, cosas que no se pueden cambiar o casi no se pueden cambiar. Hay filosofías donde se le llama karma. También existe la suerte del hombre, o sea, la que ustedes se forjan a través de sus propias decisiones, las ganas que le echan en el trabajo, si se capacitan, si son puntuales, si quieren superarse. Eso sí depende de ustedes. Y la tercera tipo de suerte es precisamente la suerte de la tierra, que se llama Feng Shui o Feng Shui. Desde el punto de vista internacional se conoce como Feng Shui. Y eso es buscar que el espacio te ayude, que el espacio te soporte y que les digo sea como una catapulta o un trampolín para que logren lo que ustedes desean. Mari, muchas gracias. Ay, no, gracias a ti. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta para mí o para Laura, con mucho gusto. Ahí voy con el micrófono. Permítame. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, de nada. Una pregunta de algo que yo he visto en general. Cuando vas a un lugar, el tema de la acústica del lugar, a veces siento sí. como que es algo que no se toma en cuenta en el diseño. En su experiencia, primero, ¿qué tan impactante es? Y segundo, ¿qué tan complicado es como combinar ese tema? Gracias por la pregunta. Mira, en la cuestión de la acústica es muy importante porque simplemente no nos deja trabajar. Ahora, últimamente, los últimos años, han salido una cantidad de materiales acústicos, pero también hay que ver más, ya hoy ya se saben más cosas, o sea, hay que medir más o menos la cantidad de ruido que va a haber, porque hay elementos que puedes colgar, poner en el diseño que absorbe la acústica. Antes lo que hacíamos, pues, oye, no había mucho, entonces poníamos, por ejemplo, en el caso de los tapetes, le poníamos el bajo alfombra y muchas de las paredes las forrábamos con una espuma también para que absorbiera el sonido. No había tanto que la medición del sonido, ahorita ya hay y ya más o menos sabes el ruido y qué cantidad de paneles o qué cantidad de elementos te van a ayudar para la acústica del espacio. Pero sí, gracias a Dios ahorita hay una cantidad. Pero coincido contigo, hay muchos restaurantes, muchos, que de veras, o sea, no tomaron la acústica en cuenta para nada y es bien incómodo. El piso liso, la pared lisa, muchos optaron, una solución que dieron fue ponerle una espuma abajo de las mesas para que empezara a absorber parte del sonido. Pero sí, las que tienen mucha acústica, sí, es súper incómodo. No puedes platicar, no te puedes pasar un rato a gusto, etcétera. Y los que sí pensaron en la acústica es otra cosa. O sea, si estás a gusto, te puedes pasar buen tiempo ahí, etcétera. Pero sí, es un punto bien importante la acústica que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda? No, pues yo creo que es todo. Sí, gracias. Agradecemos a Mari González por habernos compartido esta charla. A todos ustedes muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que se encuentra en el QR y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen con las actividades que tendremos a lo largo de la expo. De igual forma, los invitamos a hacer